Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy damos gracias al Señor por permitirnos en este día poder retomar la palabra y meditar en ella. Hemos estado estudiando los nombres de Dios y hoy vamos a meditar en la palabra acerca del nombre de Dios Adonai. Adonai. Y esto es importante que nosotros conozcamos los nombres de Dios, no solamente por un conocimiento, sino por la sustancia de la autoridad de su palabra. Si nosotros conocemos la autoridad de la palabra, en las circunstancias que nos vengan y como vengan, van a ser totalmente dirigidas por esa misma autoridad de la palabra, no van a ser dirigidas por las emociones. Y quiero iniciar desde ya, ¿verdad? Entrando en contexto sobre lo que es Adonai. Adonai es la asignación y el significado en el hebreo antiguo. Tiene dos connotaciones en el hebreo antiguo de Adonai, dirigido hacia Dios. Y se denomina Adonai en la traducción, significa el Señor, mi gran Señor y mi único amo. Mire, esto es bien importante. Adonai significa el Señor, mi gran Señor y mi único amo. Eso es lo que significa Adonai en su palabra. Si nosotros verdaderamente vamos a poder tener la claridad de la palabra, vamos a ir a Isaías capítulo 40. Cuando nosotros llegamos a tener la claridad del significado de Adonai, en nosotros producirá un efecto hermoso de tranquilidad, de paz, en medio de circunstancias que no entendemos por qué se llegan a nosotros. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5 dice la palabra: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y aquí habla de el consuelo de Jehová para Israel. ¿Y por qué hemos leído esta cita bíblica en sostenimiento de Adonai? Hablamos que cuando la palabra nosotros la tenemos muy clara, el significado de ella, la sustancia de autoridad misma, nos va a dar una tranquilidad en medio de circunstancias que ni siquiera podemos entender ni comprender. Vamos a leer de nuevo el texto bíblico con el que iniciamos. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. O sea, habla de que todo le tiene que rendir loor, honor a Dios, ¿sí? Por eso dice el 4, a todo valle sea alzado, y todo, o sea, sea puesto a nivel para adorar. Y bájese todo monte, o sea, todo lo que está en alto. Y cuando habla de montes en la palabra, recordemos, cuando habla de valle, habla de pueblo. Y cuando habla de montes, habla de las autoridades, habla de los reyes, habla de los príncipes, ¿verdad? Se está dirigiendo eso. Y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane, o sea, se suavice. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Le verá qué? Es un texto profético en Isaías que hace referencia a
la segunda venida, no al rapto, sino que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también hace referencia a la obra gloriosa mostrada en medio de su pueblo. Entonces Dios va a manifestarse a través de las obras gloriosas. Hoy en día, amados hermanos, como hablábamos el domingo anterior, no podemos atribuirle que la curva de contagios, no podemos atribuir a que hay trampa, hay que hay esto. Podemos correr el peligro de blasfemar en contra de la obra de Dios. El pueblo ya se está reuniendo en las iglesias, el pueblo está clamando. El día de ayer, el día jueves, tuvimos nuestra reunión de pastores de distrito y hubo un momento solo de clamor y la gloria de Jehová rebosó así como rebosa en nuestra iglesia, rebosó tan preciosamente, tan hermosamente en ese lugar alrededor de los pastores que habíamos asistido. Normalmente asistimos 21 pastores de distrito, pero en esta ocasión habíamos cerca de 17. Habían hecho falta algunos, porque también algunos están pasando momentos difíciles. Momentos en los cuales, como ya lo sabemos, muchos de nuestros pastores, amigos, consiervos, han perdido a su esposa. Muchas esposas de pastores han perdido a su esposo pastor. Son circunstancias en las cuales verdaderamente no podemos nosotros llegar a contemplar realmente la presencia de Dios. Pero ahí está la presencia de Dios. Escuchábamos 2 testimonios impactantes de pastores que fueron contagiados por COVID. Y cualquiera diría, cualquiera que no tiene la claridad de la palabra diría, pero son pastores, ¿cómo se pudieron contaminar? Hay una persona en Miami, ya he hablado de él y no tiene ninguna importancia hablar del nombre de él. Pero esa persona, hijo de Satanás, está diciendo que los pastores que no están bajo la cobertura de él a nivel mundial son los que están muriendo. Se jactaba de 100 pastores que han muerto en Nicaragua. Y él decía de una forma muy grotesca y muy necia en su corazón: es que esos 100 pastores que han muerto porque no están bajo mi cobertura. La verdad que el que esté bajo la cobertura de un hombre está destinado a la muerte y condenación eterna. Porque toda obra de la carne es muerte, mas toda obra del Espíritu es vida y vida eterna. Amada iglesia, es hermoso esta meditación que tenemos en la palabra del nombre Adonai. Habla específicamente que Dios es mi único amo. Cuando hablamos de amo, es que este perfil se da muy claramente en el pueblo de Dios, en Israel. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba y hacía la obra sobre su pueblo, y su pueblo le obedecía. Le obedecía con un corazón de siervos a Dios. Pero dentro del pueblo de Dios hubieron diversas personas que se extraviaron, y aún personas que estuvieron, óigalo bien, aún personas que estuvieron en cargos importantes, ¿sí? El pecado de Datán, Números capítulo 16, versículo del 1 en adelante, habla del pecado de Datán, de Abiú. Este pecado hablaba específicamente que ellos querían ostentar el cargo de Moisés y de Aarón. Ellos estaban inconformes, pero mire cómo la gloria de Dios, ellos no querían someterse a Dios, no querían someterse al señorío de Dios, no querían someterse al amo supremo de todo, pues al fin y al cabo Dios es el creador de todo, y todos debemos darle honor y gloria a nuestro Dios. Y esa es la gran importancia. Es vital, amados hermanos, que la palabra no solamente la escuchemos, sino que la retengamos en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que no solamente debemos de ser oidores de su palabra, sino que hacedores, aquellos que se sujetan, aquellos que abrazan, aquellos que viven por la palabra y para la palabra. Porque eso viene a constituir un aliento de vida
a nuestra alma y vivifica nuestros huesos. La palabra con el discernimiento, y eso lo vamos a ver el domingo. Recordemos que vamos a hablar del discernimiento el domingo, vamos a hablar de los 3 estados de las personas dentro del cuerpo de Cristo: natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Es importante, amados hermanos, que cuando nosotros vayamos a la palabra y poder tener la sensatez, ser sensatos, ser sinceros con nosotros mismos, ser prudentes. Cuando nos manifestemos, cuando veamos la palabra y ella se manifiesta a nosotros como nuestro Señor y como nuestro amo, debemos de rendirle la honra y la gloria que Él únicamente se merece. Es difícil, amados hermanos, que nosotros no le demos la honra y la gloria que Dios se merece. Porque es difícil que no se le demos, porque vamos a acarrear consecuencias en las cuales nos van a ser de oprobio, va a ser dura esas consecuencias cuando no reconozcamos el señorío ni la autoridad de nuestro Dios. Recordemos de Saúl. Saúl no quiso someterse. A Saúl fue puesto, este rey Saúl, el primer rey de Israel, fue puesto por Dios, ungido por Samuel, el sacerdote, el profeta Samuel. El pueblo pidió rey, igual que las demás tribus, pueblos, y Dios le dio un rey. Pero este rey, llegado un momento en el cual podemos decir en buen salvadoreño, se le subieron los humos, decidió tomar los oficios sacerdotales que no le pertenecían. Decidió levantar el sacrificio, el holocausto. Y eso habla de soberbia. Eso habla de un corazón que no quiere reconocer a su amo. Quiere ser independiente, quiere figurar, quiere recibir la honra y la gloria. Y era un líder, ¿sí? Así como Datán, así como Abiú. Allí en Números capítulo 16, les invito a que por favor lean ahí en la casa esa porción. Y mire cómo a Coré, estas 3 personas, ellos eran de la tribu de Leví, ostentaban cargos, ellos ministraban, ellos servían en el tabernáculo, pero no les quería bastar eso. Querían tomar los cargos a la fuerza que estaban desarrollando Moisés y Aarón. Mucho cuidado con eso, amados hermanos. Porque esas circunstancias donde la soberbia se manifiesta en el pueblo de Dios puede traer consecuencias graves. Y vea por favor las consecuencias que están en Números capítulo 16. Las consecuencias en cuales Dios no recibió la ofrenda de Datán, de Abiú, no la recibió, ni de Coré, sino que vino juicio a través de la palabra de Jehová, de la presencia misma de Jehová, y ellos fueron consumidos. Y la tierra se abrió y la voluntad de Dios se ejerció. El señorío de Dios se manifestó y también se manifestó la parte total de autoridad de Dios a ejercer juicios sobre ellos. Muchos no les gusta hablar de juicios, pero la palabra verdaderamente nos los muestra, porque son las consecuencias cuando vamos en contra de la palabra. Datán, Nadab, Abiú no estaban peleando en contra de Moisés, no se estaban oponiendo a Moisés, no se estaban oponiendo a Aarón, verdaderamente se estaban sublevando, se estaban rebelando, se estaban manifestando, estaban siendo necios en su corazón contra Dios, y Dios dictó juicio. Ezequiel capítulo 16 versículo 8 nos dice:
hablando de la infidelidad de Jerusalén. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Cuando se manifiesta el señorío de Dios, a pesar de un pueblo pecaminoso, a pesar de un pueblo que ha constantemente ido en contra de la voluntad de su Dios, de su amo, Dios abre la gracia, la misericordia para con ese pueblo. Pero debe de haber un ingrediente importante, que ese pueblo se humille, que ese pueblo busque, que ese pueblo reconozca el señorío, reconozca que Dios es amo de todos. O sea que el concepto de amo que vemos aquí en Adonai, en el nombre de Dios, nos habla de que pronto deberemos y diligentemente obedecer a Dios. Y cuando habla de señorío, es que no podemos nosotros caminar a nuestro antojo. Tenemos que sujetarnos a nuestro Dios. Tenemos que darle nosotros la honra y la gloria. Tenemos que exaltar verdaderamente a nuestro Señor. Tenemos que reconocer que Él nos ha hecho a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El error más grande del pueblo de Dios se puede manifestar en la necedad de su corazón. Es que yo he hecho esto por mis propias fuerzas. Es que si yo no hubiera... Y el yo, cuando verdaderamente debería ser gracias, oh Dios, gracias a tu obra, gracias a tu voluntad, gracias a tu misericordia, yo estoy así. Los testimonios que escuchamos dentro de los pastores el día jueves quebrantaron nuestro corazón. Pastores que ellos mismos se externaban, no sabemos de dónde vino el contagio. Y me dolió bastante porque es un gran amigo mío, el hermano Mauricio Barrera, este pastor, en el cual él testificaba que él ya estaba preparado para todo lo que iba a acontecer en su salud. Ya su esposa había pasado el proceso, ella se contaminó primeramente. Pero cuando él se contaminó, las circunstancias se manifestaron más duras para él, para su cuerpo, para su salud. Llegó un momento en el cual dentro de los 15 días que le duró todo el proceso, llegaron momentos de flaqueza, hermanos. Y no es pecado eso. No es pecado. Y Dios no se va a enojar. Y no perdemos la salvación por eso. Quiero bien claro, amados hermanos. Se ha predicado quizás en muchos momentos que cuando nosotros hay flaquezas, nuestra carne se debilita. Entonces ya estamos perdidos. Entonces vamos para el infierno. No. Y nuestro amado hermano nos comparte que en ese momento llama a su esposa aparte y le dice: esposa mía, siento que mi espíritu abandona este cuerpo. Es tanto la enfermedad, tan duro lo que estoy pasando, que ya no tengo fuerzas. Y estoy tanto listo como para recibir el toque sanador de mi Dios, como también para entregarle mi vida a aquel que me la dio. Fueron palabras muy difíciles, pero este hermano, este pastor estaba rindiéndose, humillándose al señorío y a la voluntad de su amo, Dios Todopoderoso, Adonai. Y luego él comparte que él se dirige a la habitación como podía, se fue porque estaba aislado. Se quedó en la habitación y llorando, le dice: Señor, estoy listo para que tú me sanes, pero también estoy listo para que tú me lleves. Pero te confieso algo, le decía él. Y mire qué bonito cuando somos sinceros delante de nuestro Señor. Te confieso que tengo un gran apego con mi esposa y mis hijas.
en esta vida. Te pido misericordia, le decía nuestro amado hermano a Dios, para que me des la oportunidad de seguir con ellas, porque me necesita mi esposa y me necesita mis hijas. Sé que tú vas a estar con ellas, pero yo las amo. Esa oración, una oración en la cual Él se humilló, se depositó y aún aceptó aquellas circunstancias de partir, sabiendo que su esposa y sus hijas no iban a estar solas, pero también le externó, le pidió, le suplicó, le clamó misericordia a su Señor, a su amo. Y su Señor y su amo al siguiente día lo sanó. Ya no tenía fiebre, ya no tenía todo aquello. E inmediatamente, a pesar que cayó en segundo momento con el COVID, sanó más rápido que su esposa. Y es que, amados hermanos, la palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos. Entonces, dice la palabra, ahí hay una condición. Entonces, si sucede lo anterior, si se humillan, si revelan su pecado, si vienen delante de mí, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Sí? Perdonaré y perdonaré sus pecados. Amados hermanos, Adonai debemos de nosotros conocerlo tal cual es para con nosotros. Levíticos capítulo 11, versículo 44 nos dice, porque yo soy el Señor, vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. El señorío de Dios tiene la suprema autoridad para darnos directrices precisas y concisas de cómo mi vida debe de estar caminando en agrado a nuestro Dios. El Dios Todopoderoso nos habla a nuestra vida y nos dice que verdaderamente debemos de caminar en santidad. Por favor, les suplico, lea el capítulo 16 del libro de Números. Datán, Nabad y Abiú. El problema de ellos era la santidad. Es que cuando tenemos claro el señorío de Dios y la parte de autoridad como nuestro único y supremo amo, la única condición para que pueda tener un balance en nuestra vida espiritual es la santidad. Es acercarnos constantemente a la palabra, que la palabra misma nos santifica. La misma palabra nos dice, ya son santos por la palabra que se les ha sido dada. La palabra misma nos santifica, amados hermanos. Óigalo bien, esto es bien importante. La palabra misma nos santifica. O sea que si nosotros constantemente nos acercamos a la palabra, constantemente nos estamos renovando. ¿Sí? Nuestro hombre interior. Levíticos 18:4 nos dice que a través de la santidad, a través de reconocer lo que es el señorío, a través de reconocer a nuestro único amo, que es nuestro Dios, nos dice Levíticos capítulo 14, Levíticos capítulo 18, versículo 4. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor, vuestro Dios, Adonai. ¿Sí? Hay una alabanza que dice, Adonai, Dios del universo, el Dios de la creación. O sea, ese es el Señor. Si Él lo creó, nosotros le debemos a Él servicio, le debemos humillación, le debemos la vida. Dios no puede estar suplicando que nosotros le adoremos, que nosotros vayamos a la palabra. Él está esperando que sus siervos le adoren. Levítico 19:3 nos dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar, o sea, darle reverencia a su madre y a su padre,
y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. El señorío nos enseña a cómo nosotros debemos de convivir entre los nuestros y deberemos de ejercer obediencia. La palabra aquí con nuestros progenitores no nos habla específicamente de que si se portaron bien, si fueron un modelo. Dice que debo de darle reverencia, debo de honrar a mi padre y a mi madre. Toco este punto porque es un punto muy delicado, un punto en el cual nosotros nos autojustificamos. Es que me hizo esto, es que me hizo lo otro. Conocí a un joven que estaba estudiando en el bíblico, tenía grandes problemas de autoridad, porque él tenía problemas con su madre. Su madre lo había echado de la casa, apenas había cumplido 10 años. Y este joven odió a su mamá. Este joven le daba palabras duras a su mamá, la ofendía vulgarmente. Creció, llegó al bíblico y le aconsejamos que tenía que rendir su vida al Señor. Así es, hermano. Es que lo que yo quiera hacer para Dios no me exime, no me quita la responsabilidad. Como pastor no me quita la responsabilidad de venir y humillarme delante de Dios. Es mi necesidad, es mi anhelo honrar con mi vida a mi Dios. Cuando hablamos del señorío del Señor, nos habla que Él es quien puede recompensar a los que le obedecen. Vamos por favor a Salmos capítulo 100 para ir terminando en esta reflexión. Salmos capítulo 100, versículos 3, y dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Cuando reconocemos el señorío de Dios, nosotros no tenemos necesidad de que se nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros reconoceremos humildemente el señorío y que estamos rendidos al único amo, nuestro Dios eterno. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. El señorío nos dice que tenemos una cobertura. Óigalo bien, esta es la correcta cobertura. La cobertura de nuestro pastor, Cristo Jesús. La palabra dice que el pastor su vida da por las ovejas y Cristo lo cumplió al pie de la letra. Él dio su vida por usted y por mí. Así que, amado hermano, hoy que siempre vea en la palabra la relación de amo en relación con Dios y de señorío, debemos de ser humildes y reconocer que nosotros necesitamos urgentemente el señorío de Dios en nuestra vida. Terminamos con este versículo. Salmos capítulo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Usted y yo estamos bajo el señorío de Dios. Las personas que no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador también están sujetos al señorío de Dios. Pero como ellos no le obedecen, el mundo, la humanidad está en rebeldía contra Dios. Por lo tal hay juicio. Es entonces el momento en que usted y yo debemos de acercarnos a estas personas a través de la unción del Espíritu Santo y compartirles el Evangelio de salvación para que esa ira no caiga juicio sobre estas personas. Porque la palabra me está diciendo claramente que el señorío de Dios es sobre mi vida y sobre todo aquel ser viviente de la tierra. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad extender
el reino de Dios para que la gracia de Él sobreabunde. Y el señorío nos permitirá rendirnos a nuestro amo y Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque necesitamos urgentemente rendirnos a tu señorío. Rendirnos, pues tú eres nuestro único amo, el amo al cual nosotros deberemos dar pronta diligencia en obediencia. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo. Probablemente hay estudios más amplios de este tema, pero lo que hemos compartido es la práctica de tus hijos a través de la palabra, Señor. Podemos tener mucha teoría, podemos tener muchas perspectivas, pero si no tenemos la acción, vana es toda esa información. Padre, bendice a tu pueblo. Acá, Señor, en plenitud de Cristo, en Campo Amor. Bendice a Campo Amor. Manda, por favor, un avivamiento. Toca a cada persona. Padre, te ruego que no dejes tranquila a ninguna persona de Campo Amor. Sea tu Espíritu Santo convenciéndole de pecado, convenciéndole del juicio, convenciéndoles, oh Dios, que hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Padre, te ruego, Señor, que a nosotros como tu iglesia, Señor, tus hijos, tus siervos, nos des la capacidad, la gracia, nos des el amor para compartir tu palabra, porque tú eres Jehová Adonai. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.